Clara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Preguntas de un obrero que lee. Un podcast de historia sobre la clase trabajadora. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Preguntas de un obrero que lee. Hoy estaremos hablando sobre la clase trabajadora en la experiencia de la Patagonia. Y para ello nos acompaña Gonzalo Pérez Álvarez. Gonzalo es doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es director del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Es investigador adjunto del CONICET y docente investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia, donde se desempeña como docente en Historia Social de Argentina y América Latina, Economía y Sociedad e Historia Política de Argentina. También es integrante del colectivo Historia Obrera. Sus investigaciones se centran en analizar los cambios en las estructuras económica y social y los conflictos sociales producidos en la Patagonia, Argentina en este caso, durante el desarrollismo, las dictaduras y el neoliberalismo, vinculando esos procesos con dinámicas similares a nivel mundial. Autor y coautor de más de 10 libros y 20 partes de libros. Publicó más de 60 artículos en revistas científicas argentinas, de América Latina, Estados Unidos y Europa. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Una alegría. Bueno, un placer. Un placer tenerte acá. Bueno, para comenzar un poco caracterizar cómo se componía, ¿no?, esta población trabajadora, todavía previa a una clase, digamos, ¿no?, que va a empezar a darle un dinamismo a una Patagonia que, bueno, como sabemos, se incorpora más tardíamente que otros territorios al control del aparato estatal, digamos, ¿no? Y en ese sentido pensar, bueno, ¿quiénes son estos trabajadores que están habitando y desarrollando actividades en esta Patagonia a finales del siglo XIX? Bueno, ahí claro, lo que vos decís es podríamos decir, de las especificidades, ¿no?, de estudiar a la clase obrera en Patagonia, y es pensar que hay quizás 2 o hasta 3 momentos de ruptura en esa formación de la clase obrera. Nosotros, de hecho, con colegas, cuando empezábamos a trabajar la clase obrera aquí en nuestra región, en una primera mirada incompleta, no del todo profundizada, en general habíamos pensado que podíamos hablar de clase obrera, de una clase obrera constituida como tal, con capacidad de movilización, con proceso colectivo, con conciencia y organizaciones propias, recién después de la formulación de los polos de desarrollo, ya por los años 60, 70, cuando Patagonia, y más específicamente en nuestra región, que es el noreste de Chubut, digamos, la región más cercana al sur del paralelo 42, empieza a recibir todo un proyecto industrializador subsidiado por el Estado Nacional. Pero después, revisando, trabajando con otros colegas y nosotros mismos explorando otros periodos históricos, fuimos encontrando esto que vos bien decís, ¿no?, que en realidad hay una primera formación de la clase obrera cuando la región empieza a ser incorporada al sistema económico capitalista a fines del siglo XIX y del siglo XX, a partir del proceso de conquista militar que realiza el Estado Nacional y de todo el proceso de ocupación, de acumulación originaria que realizan distintos empresarios de las empresas capitalistas privados, apoyados por el Estado Nacional. Y ahí se va a caracterizar durante una etapa bastante extensa el desarrollo de la clase obrera argentina, de la clase obrera en Patagonia, por un lado, por la llegada de migrantes de distintos países del exterior y de distintas regiones del país, y especialmente del vecino país de Chile, y también por un proceso mucho más complejo, con muchos más elementos de conflictividad, que es la proletarización de la población originaria, ¿no?, de la población de origen mapuche, tehuelche, que había sufrido esa derrota de su antigua soberanía a manos del Estado argentino y que empezaba a verse obligada, en un proceso paulatino pero muy duro, a trabajar a cambio de un salario, ¿no? Entonces ahí
hay un proceso donde ya a inicios del siglo XX vemos el surgimiento muy importante de distintas organizaciones sindicales, de distintas organizaciones políticas, con más o menos las mismas corrientes políticos sindicales que se expresan a nivel nacional en Argentina, el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo, pero muchas veces, quizás por una cuestión de la escasez de cantidad de gente, de los pocos militantes que debían existir, muchas veces articulados en los mismos grupos, ¿no? Sociedades de oficios, obreras de oficios varios, que articulaban y que expresaban. Aquí a veces encontramos documentos donde aparece el sello de la FORA junto con el sello de la UGT, ¿no? Convocatorias conjuntas y muchas veces evidentemente articulando esfuerzos en distintas huelgas, ¿no? Y ahí, bueno, hay claramente un proceso organizativo que empieza para la región del noreste de Chubut, no puede tomar una fecha inicial alrededor de 1913, cuando los obreros ferroviarios del Ferrocarril Central Chubut en Gaiman desarrollan un primer acto en conmemoración del 1 de marzo, pero antes hay, por ejemplo, una huelga ya en 1886, que es una huelga cuando se está construyendo ese Ferrocarril Central de Chubut, o sea, muy tempranamente. Se nos piensa que la región es incorporada por la fuerza del Estado Nacional hacia 1880 y que en esta región, en particular en el noreste de Chubut, empieza a haber un proceso lento de desarrollo con algunas características propias del capitalismo desde la llegada de los colonos galeses en 1875. Bueno, ahí eso evidencia un muy temprano desarrollo tanto de conflictividad obrera como de organización obrera en sindicatos, partidos políticos, etc. Claro, y en ese sentido consultarte, Gonzalo, ¿no? Porque un poco cierto sentido común que está instalado es que, bueno, el desplazamiento de la producción ovina de la provincia de Buenos Aires se va a ir desplazando progresivamente a la Patagonia y como que todo el trabajo patagónico va a estar simplemente circunscrito al trabajo ganadero ovino, digamos, ¿no? Pero bueno, vos acá presentás una conflictividad que no proviene fundamentalmente de ese sector, sino más bien del ferrocarril. En ese aspecto, consultarte, digamos, cuáles son los polos de inserción laboral prioritarios que van a dar las primeras bases de sociabilidad y también de conflicto. Sí, ahí en estos primeros años, especialmente hasta los años 30, ¿no? Nosotros tenemos una configuración de Patagonia, podemos decir que en realidad hasta los años 20, que es esta etapa la que voy a describir ahora. Hay una etapa en la que Patagonia, hay un trabajo tradicional de Elsa Barbería, ¿no? que postula esta idea, se plantea casi como una región autárquica con ciertas características de autonomía, ¿no? A ambos lados de lo que hoy serían los estados nacionales de Argentina y Chile, de la Patagonia chilena y la Patagonia argentina, con una especie de capital biestatal, binacional, que estaría en Punta Arenas, ¿no? Y que eso articulaba una especie, podríamos decir, de mercado interno regional patagónico, muy de la costa, ¿no? De los puertos, que se articulaban más directamente con el mercado internacional, a partir de que el Estrecho de Magallanes era el único punto de conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que con los respectivos mercados nacionales, ¿sí? Entonces, en esos años se desarrolla en todas las ciudades costeras de Patagonia una activa vida social, comercial, productiva, ¿no? Con, por ejemplo, en Santa Cruz, la formación de varios frigoríficos, en la región de la que yo soy parte, la formación de distintas pequeñas y medianas fábricas manufactureras, fábricas de cerveza, algunas pesqueras, ¿no? Que justamente dinamizan esa actividad en lo productivo y por lo tanto también incorporan otros sectores de clase obrera, ¿no? También hay una activa vida comercial y eso va a quedar configurado, se va a empezar a desarmar un poco en los años 20, en parte, por ejemplo, por la influencia de ambos estados nacionales, que recortan esa articulación entre ambas costas de la Patagonia, y también por el final de la Guerra Mundial y la apertura del Canal de Panamá, ¿no? El final de la Guerra Mundial hace que baje el precio de la lana muy fuertemente, eso corta la cadena productiva, porque si bien, como vos bien decías, no todos los trabajadores estaban empleados en torno al negocio lanero o a la actividad lanera ovina, sí es cierto que la actividad lanera ovina era un ordenador del ciclo económico productivo de la Patagonia en estos años. Entonces, cuando cae el precio de la lana muy fuertemente después del final de la Primera Guerra Mundial, hay un derrumbe, entre otras consecuencias u otros riesgos conectados
con esta situación está la famosa huelga de la Patagonia trágica, liderada por Osvaldo Bayer, y también huelgas muy similares con mucha radicalización política en Puerto Madryn, en Trelew y en otras regiones. En Trelew llegan a haber en 1919, 1920 más de 100 detenidos en una huelga. En Puerto Madryn hay huelgas de alrededor de 3 meses también de los portuarios y ferroviarios, y es todo un ciclo ahí de conflictividad muy fuerte que tiene que ver con la producción lanera, pero que incorpora también otros grupos de trabajadores en unas articulaciones además que después quedan funcionando en lo que yo planteo en algunos de mis trabajos, como unas especies de mercados internos regionales al interior de esas subregiones de la Patagonia, ¿no? Especialmente articulados con la existencia de esos ferrocarriles. Por ejemplo, acá existía el ferrocarril Central Chubut, que conectaba desde Puerto Madryn con Alto Las Plumas. En el sur de Chubut existía el ferrocarril entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento. En el norte de Santa Cruz existía el ferrocarril entre Puerto Deseado y Las Heras. Y en torno a todas estas herramientas funcionaban unas especies de mercados internos regionales que dinamizaban fuertemente la actividad, por lo menos para las características de la sociedad de esa época. Claro. Y en ese sentido vos planteabas que, bueno, vos identificás en 1913 un quiebre, digamos, ¿no? Ahora, estas primeras conflictividades ya bien a fines del siglo XIX, ese ciclo que se abre ahí con esa primera huelga hasta 1913, ¿es un ciclo de conflictividad más inorgánico en este sentido? ¿Qué rol cumple ahí? Porque en este sentido agrego, digamos, siempre es una sospecha. No es lo mismo pensar Buenos Aires, pensar Rosario, grandes espacios urbanos, con otra dinámica de cohesión, otra densidad de los lazos, que pensar la Patagonia, digamos, ¿no? A veces uno olvida cómo se licúa la capacidad de vínculo entre los trabajadores en estancias que están quizá a cientos de kilómetros de la próxima que tienen al lado, ¿no? Entonces consultarte cómo es esta etapa previa a 1913 en términos de fortalecer los primeros lazos tanto de conflictividad como de solidaridad, digamos, ¿no? Claro, no, es bien interesante lo que vos preguntás, porque además es un dato que muchas veces los patagónicos nos sucede, ¿no? Nos dicen, sí, ¿qué está pasando en Río Gallegos? Y uno dice, mira, yo soy de Trelew, que está a 1.300 kilómetros Río Gallegos, ¿no? Pero, y muchas veces esto, ¿no? Bueno, las huelgas de la Patagonia trágica tienen, es cierto, tienen su impacto hasta en el norte de Chubut, justamente por la radicalización que vivencian y demás, pero claramente un impacto más mediado, ¿no? Bueno, ahí lo que se observa es, en 1886 hay esa huelga que te decía, es una huelga, como vos bien dijiste, ¿no? Muy inorgánica, ¿no? Por lo menos los datos que hay son los obreros que están construyendo el ferrocarril, que habían llegado hace poco, que habían sido traídos a la región para construir el ferrocarril, con la promesa de muy buenas condiciones de vida, con la promesa de que después iban a recibir una tierra como retribución por el trabajo, y cuando están acá se dan cuenta que las condiciones de vida eran bastante deficientes y empiezan a darse cuenta también que esa promesa de la tierra iba a quedar insatisfecha. Bueno, ahí empieza un proceso de movilización, de organización, que es bastante truncado por una fuerte represión, ¿no? En este caso. Luego lo que encontramos con otras huelgas, también sin muchas características de continuidad, quizás por falta de fuentes, quizás por falta de investigación, hasta 1913, que ahí en 1913, con esa actividad que te decía, de los obreros ferroviarios, de la reivindicación del 1 de mayo, ya así para adelante encontramos una continuidad y una permanencia de la actividad obrera organizada hasta estas grandes huelgas de 1919, 1920, 1921, muy ahí ya sí en línea con el ciclo de radicalización política que uno puede encontrar a nivel nacional entre 1917 y 1922. ¿no? De hecho, ahí también se observa una etapa de estancamiento luego de 1922, donde siguen existiendo las organizaciones obreras, pero sí ya sin tanta dinámica, y una recuperación de ciertos niveles de actividad, de organización a partir de los años 30, ¿no? Sobre todo en el marco de la crisis, que la crisis del 30 en Patagonia tiene muy fuerte impacto, porque ya se encuentra con una región que venía en un estancamiento de los 20, ¿no? Y entonces se profundiza mucho ese estancamiento, se vivencia, por ejemplo, casi que por primera vez. Había habido una pequeña crisis en el 14, ¿no? Donde habían aparecido algunos grupos de desocupados que se movilizaban
en las plazas de los pueblos reclamando asistencia social. Fíjate qué parecido, ¿no?, lo que aparece en esas fuentes a lo que uno puede entender ahora como un movimiento piquetero. Y eso vuelve a aparecer en los años 30 con grupos desocupados ya muchas veces más organizados, ¿no?, expresando a los sindicatos, a las sociedades de oficios varios, siendo convocados los desocupados por esas sociedades de oficios varios para organizarse, para movilizarse, y luego eso va en una continuidad con algunas idas y vueltas, ¿no? Uno también creo que una de las especificidades que encuentra en Patagonia en esa etapa es muchas veces algunos dirigentes obreros o militantes obreros con cierta relevancia que un tiempo después los encuentra en otros roles sociales, ¿no?, pudiendo demarcar entonces, por ejemplo, como empresarios, ¿no? Hay uno de los primeros formadores del Centro de Empleados de Comercio en Trelew es Ayuso, que después fue uno de los fundadores de una de las casas comerciales bastante importantes de la ciudad, ¿no? Entonces ahí uno puede encontrar como en una etapa donde había escasez de fuerza de trabajo en Patagonia, y esos trabajadores solían poder, no en todas las etapas, pero en algunas etapas podían valorizar de forma bastante relevante su salario, podían luego obtener vías de acceso a cierto ascenso social, digamos, a lo que podríamos denominar una sociedad. Claro, qué interesante. Mira, pensar, ¿no?, cómo esa aspiración a cierta movilidad social ascendente ponía de manera más difusa la contradicción de clase, digamos, ¿no?, de ciertos sectores que, bueno, podía ser un pequeño burgués, pero al mismo tiempo un dirigente, digamos, ¿no? Eso en otras regiones, por ejemplo, se ve con más claridad quizá en el rubro de cocheros, de carreros, ¿no?, en el transporte Claro. de ser un delegado sindical y al mismo tiempo tener quizá la propiedad de un vehículo, digamos, ¿no? Claro, tener empleados a cargo. Y esto además tiene que ver un poco con esta idea de la Patagonia como una tierra a la que uno va justamente para hacer esa acumulación, ¿no? Claro. Bueno, voy ahí, me banco, podríamos decir, esas condiciones de vida más difíciles, este clima más difícil, porque en ese lugar voy a tener un salario mejor que me permitiría realizar una acumulación. Esa promesa, que es un poco la promesa permanente, digamos, a la clase obrera para que venga a la región hasta bien entrados, te diría, los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Es una promesa que en muchos casos quedaba trunca, pero en algunos pocos casos uno puede observar que sí, había ciclos donde algunos trabajadores podían hacer justamente ese camino. Claro, tal cual. Y en ese sentido pensaba 1913, ¿no?, este punto de quiebre. Pareciera que ahí se ve con más claridad este tránsito, por decirlo así, de clase trabajadora a movimiento obrero, digamos, ¿no? Ya con una clase que activa desde ciertos marcos ideológicos, digamos, que abraza algunas ideas que impulsan, ¿no? En ese caso, consultarte, bueno, qué es lo que empieza a surgir a partir del 13 y cuáles son las corrientes que dinamizan un poco esta novedad, digamos. Bueno, ahí uno encuentra con bastante presencia al anarquismo, ¿no? Corrientes anarquistas, sobre todo expresadas en los nombres que toman algunos de sus movimientos, en las reivindicaciones que toman, y te diría con especial relevancia corrientes del socialismo, ¿no? El Centro Socialista Juan Bautista Alberdi, el Centro Socialista La Antorcha. Por ejemplo, en Trelew aparece un centro que tiene parecía como Tierra y Libertad, y nosotros en un primer momento habíamos supuesto por el nombre que tenía una raíz más anarquista, pero luego por otras fuentes hemos encontrado que también se habían presentado elecciones, y que entonces ahí, suponemos, podían haber convivido distintos militantes políticos, y por ejemplo centros obreros donde también asumían este tipo de tareas, ¿no? Presentarse a las elecciones municipales. Recordar que estos eran los territorios de Patagonia eran territorios nacionales donde sus habitantes no tenían derecho a la participación política excepto en las elecciones municipales, y entonces las elecciones municipales adquirían una relevancia muy significativa, ¿no? Era casi el único lugar de participación política plena que podían tener, de ciudadanía que podían tener esas personas. Y estos trabajadores también en varios casos disfrutaron esas instancias electorales, cosa que por ejemplo también se encuentra en varios trabajos de los colegas que han trabajado el movimiento obrero en Comodoro Rivadavia, ¿no? Comodoro Rivadavia está
con más complejidad, donde en algún caso se denunció fraude para que los sectores más cercanos al movimiento obrero y al Partido Comunista, en el caso de Comodoro Rivadavia, no ganasen las elecciones, ¿no? Eso no sucede tan fuertemente entre Leuven, Gaiman, en Rawson, pero sí hay una presencia del movimiento obrero en los electorales. Claro. Y ahí vos que planteabas, ¿no?, esta cuestión que bueno, por momentos a veces se olvida, digamos, pero que uno tiene que entender que se tratan de territorios nacionales y eso claramente le da un estatus distinto. Preguntando en términos de los vínculos para con las patronales y para con esa representación del Estado, ¿qué suponía en términos de conflictividad, digamos, no? Ya vamos a llegar a lo que es la conflictividad del 17-22, pero que uno ve ese salvajismo por parte del ejército yendo a fusilar, ¿no? Cómo se tramitaba en el periodo inmediatamente previo, cuando esta clase ya activa en términos más de movimiento, a partir del 13, lidiar en condiciones que no son las de una provincia, donde no hay otros marcos de legalidad más restringidos y donde no hay una autoridad a la cual ir a reclamarle en términos de casa de gobierno, digamos, ¿no? Contra quién se litigaba y cómo se procesaba esa conflictividad en términos más del aparato de poder. Bueno, en realidad el gobernador existía, ¿no? Lo que pasa es que era un gobernador designado directamente por el Poder Ejecutivo Nacional, que en muchos casos no representaba casi a ningún actor social. Y ahí lo que hay es una situación que a veces tiene ciertos elementos paradoxales. Mirá, te pinto una situación que sucede, ¿no? En 1919, en Trelew se produce una acción sindical muy fuerte, que es el boicot a una casa comercial, ¿no? Que es la casa comercial de Silvio Mate, la comercial, al que se lo acusaba de maltrato a sus trabajadores, y se los acusaba especialmente de traer constantemente trabajadores de Buenos Aires, inmigrantes recientes italianos, engañados a la región y acá maltratarlos, meterlos a la servidumbre, ¿no? Se inicia un boicot contra esta casa comercial y una fuerte movilización, y Silvio Mate era muy cercano al gobernador designado por el Poder Ejecutivo Nacional en ese momento. Y entonces se desata una verdadera cacería contra los obreros. Es este hecho donde yo te cuento que llegan a haber más de 100 detenidos en una ciudad muy pequeña como era en ese momento Trelew, ¿no? Bueno, en ese contexto, un contexto de movilización muy fuerte, donde por ejemplo las mujeres de los detenidos cortan las vías del tren, ¿no? Hacen un piquete en las vías del tren porque los ferroviarios primero no se habían sumado a la huelga. A partir de ese piquete que hacen las mujeres, los ferroviarios se ven fuertemente interpelados y se suman también a la huelga que se inicia después de que detienen a los obreros, ¿no? Y ahí los dueños de muchas de las otras casas comerciales, hasta de casas comerciales tremendamente, que habían sido fuertemente represivas y que iban a ser fuertemente represivas en muchos hechos de huelga, como la Anónima o Casa Lausen, van a reclamar la liberación de los obreros. ¿Por qué? Porque no podían ni siquiera abrir sus locales, porque habían tantos obreros detenidos que no podían abrir sus locales. Y esto sucede en algunas ocasiones. ¿Con qué tiene relación? Con que a veces operaban elementos de fuerte enfrentamiento con esas patronales, y en muchos casos operaba algo que en mis estudios he registrado muchas veces como una complejización de la acción, de la conciencia de clase, podríamos decir, en Patagonia, que es ciertos niveles de acuerdo a veces con esas patronales en clave de los reclamos regionales. ¿Entiendes? O sea, decir, bueno, che, designaron a este gobernador que no entiende ni cómo funciona la región, nos detiene 100 personas porque vio en ese boicot un proceso de radicalización de bolcheviquismo, lo sale a acusar así. Esto tiene que ver obviamente con un contexto nacional de que se daba a los pocos meses de la Semana Trágica, 1919, y entonces ahí varios medios de prensa de la región habían empezado a alertar sobre el peligro del desarrollo del bolcheviquismo en la región, ¿no? Así llamado, sí, ¿no? Bolcheviquismo. Y bueno, y este gobernador vio eso en el boicot. Y los empresarios, los otros empresarios le dicen, no, acá no hay nada de eso. Acá hay una acción contra un patrón determinado. Y de hecho, después, el juez de la región, no laboral, el juez de la región, termina dictando un fallo a favor de los obreros. ¿No?
Entonces ahí había cuestiones quizás más porosas de lo que a veces aparece como una cuestión tan monolítica, ¿no? Como que sí es el caso, o termina siendo el caso de la Patagonia Rebelde, ¿no? Pero que si vos lo ves, justamente ahí también aparecen esos elementos, podríamos decir, de porosidad o de ciertas contradicciones, porque en la Patagonia Rebelde esa resolución tan brutal se toma en la segunda instancia. En la primera instancia hay una instancia de negociación, ¿no? Bueno, eso aparece en varios momentos y se refleja, ¿no? Donde después sí las patronales, en otros casos, adoptan posiciones muy duras, ¿sí? Por ejemplo, esta de este empresario Silvio Maté, que luego se termina a los años, se termina teniendo que ir de la región porque constantemente sufre distintos hechos de boicot, de sabotaje, y hasta él acusa de algunos intentos de asesinato que habría recibido, ¿no? Porque queda una relación muy tirante con el movimiento obrero. Claro, claro, clarísimo, Gonzalo. Te consulto ahí ya entrando un poco temporalmente a lo que justamente se ha caracterizado como esta Patagonia rebelde. ¿Cómo se explica ese ciclo de alza de la conflictividad ahí, ¿no? Porque generalmente lo pensamos con más evidencia para el caso de la Semana Trágica y la injerencia que claramente va a tener el sindicalismo revolucionario, ¿no? Todo el contexto del irigoyenismo, como sabemos, pero a veces es visto, me da la impresión, para el caso de la Patagonia, como una suerte de relámpago en un día soleado, digamos, como, bueno, estalló aquello en la Patagonia, de la cual previamente tanta conflictividad no había trascendido, por lo menos en las grandes ciudades. ¿Cómo se explica aquello? No, la hipótesis, digamos, de trabajo nuestra, y que creo que lo logramos comprobar en varios de los trabajos que realizamos, hablo en plural porque como siempre parte de un equipo, ¿no? Con Mónica Gatica y con otros colegas de la región, era que lo que había pasado en Patagonia, o era un poco decir que en Patagonia para nosotros se tiene que haber expresado el ciclo nacional ¿no? Y lo que uno observa es eso, ¿no? Hay un ciclo nacional con bastantes semejanzas. Obviamente con algunas especificidades, con algunas excepcionalidades, pero que como recuerdo cuando yo empezaba a estudiar los temas de mi tesis de licenciatura y después de mi tesis de doctorado, y quizás a veces discutía con mi director, que fue Nicolás Íñigo Carrera, le decía, no, pero acá hay particularidades, hay excepcionalidades de Patagonia. Él me decía, ojo que hasta las excepcionalidades lo son con respecto a la regla o a ciertos elementos, si no, no son excepcionales. Me decía, ¿no? Eso me quedó. Y eso es parte de lo que uno observa, ¿no? Bueno, hay, por ejemplo, ese relámpago que aparece en Santa Cruz, pero pues aparece sobre todo por el nivel de crueldad de las fuerzas represivas, ¿no? Por el nivel de ensañamiento que toman las fuerzas represivas, casi por la idea de dar una lección que quede para el conjunto del movimiento obrero en Patagonia. Pero eso expresa que ahí se venía dando, como te digo, en nuestra región como mínimo de 1866 1913, en Comodoro Rivadavia se observa algo muy semejante, con grandes huelgas que trabajó Daniel Márquez, Gabriel Carvillo y Eda Crespo y otros colegas desde 1914 y en otros momentos históricos, ¿no? Con la organización de colectivos migrantes, y uno va observando que eso tiene una dinámica con bastante semejante con lo que está pasando a nivel nacional. Y como vos un poco decías en tus preguntas, ¿no? Con algunos grados a veces de cierta radicalización y de ciertos elementos de negociación, quizás distintos a lo que uno tal vez puede observar a nivel nacional, ¿no? Articulados especialmente, por lo menos para mí, en torno a esta problemática que a veces radicalizaba los conflictos y a veces los llevaba a negociar, que es la problemática de que hay poca fuerza de trabajo y de que disponible, y de que entonces cuando hacían huelga los patrones no conseguían fácilmente estiroles, o rompehuelgas, ¿no? Eso era muy difícil traer, era una gran inversión traer rompehuelgas para enfrentar a los huelguistas y aún más traer trabajadores de reemplazo. Entonces, por eso en parte se radicalizaban y por eso en otros casos se llegaban a negociaciones, ¿no? Por lo menos esto es parte de lo que observamos. Claro.
Claro, y eso es un dato clave, ¿no? Porque pensar esa relación productiva también explica de alguna manera qué capacidad de resistencia tiene la clase, pero también la burguesía, ¿no? En términos de tener que sentarse a negociar justamente por esto que vos decís de la ausencia de una mano de obra de reemplazo, un ejército de reserva, digamos, ¿no? Claro. Y cómo eso configura vínculos, por lo menos particulares, digamos, ¿no? En esta clave que te sugería Íñigo. Pensando en eso, Claro. yo siempre me llamaba la atención cuando leía trabajo de Bayer, pero sobre todo los testimonios del gallego Soto, esta idea de cuando él viaja al Congreso de la Fora y dice, estos tipos están en Narnia, ¿viste? No están viendo lo que está pasando, digamos, como si hubiese un descolocamiento entre los vínculos de la clase trabajadora organizada urbana, porteña, con lo que está pasando en la Patagonia, ¿no? Pero bueno, un poco esto que vos planteás, en realidad los vínculos eran por lo menos fluidos y el ciclo responde a lo mismo, digamos, ¿no? Sí, perdón. Y hay también, claro, líneas de enfrentamiento, ¿no? Esto que vos decías de Soto aparece, por ejemplo, en alguna huelga, en esta huelga de casi 3 meses que te cuento en Puerto Madryn, donde terminan viniendo delegados de la FOM a convencer a los obreros de Madrid que levanten la huelga porque la habían levantado en todos los puertos y los de Madrid seguían en huelga, ¿no? Y ahí aparecen elementos también que son interesantes porque en muchos casos lo que reclamaban los obreros de Patagonia o de determinadas regiones de Patagonia era que acá no se respetaban los acuerdos nacionales. O sea, ustedes hacen un acuerdo a nivel nacional, firman un convenio colectivo de trabajo y después nosotros con las empresas de acá, para que se respeten, tenemos que hacer otra huelga o tenemos que protagonizar otro conflicto, porque no hay forma, porque no hay justicia laboral, porque quizás ahí también sumar esto que a lo que vos hacías referencia, ¿no? Que yo no lo había pensado como un problema en particular, pero es interesante tu pregunta, ¿no? Bueno, no hay a quién recurrir acá en términos del poder ejecutivo provincial, Claro. ¿no? Entonces, en todo caso, tengo que estar mediando. Y a eso se le suma lo que te decía toda la clave regionalista, ¿no? Que es muy fuerte. Esto es algo que tengo, una de las cosas que tengo, digamos, vacante tratar de trabajar, que una cuestión, o sea, la tenemos trabajada, pero como descripción, no como no problematizada, es que en muchos casos, en muchos de los colectivos obreros, la primera forma organizativa que aparece es una forma organizativa que remite a la perspectiva regional, o sea, que toma el nombre de Sindicato Obrero de la Patagonia, o de Obreros Portuarios de la Patagonia, ¿no? O de Obreros Portuarios de Chubut, o del noreste de Chubut, o de textiles del noreste de Chubut. Bueno, esa clave regionalista, que en muchos casos lo que termina haciendo es construir algún nivel de alianza con las patronales con inversiones en la región, genera también algunas tensiones con el orden nacional, con los sindicatos del orden nacional, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, ya te estoy hablando para años después, ¿no? Pero eso lo encuentro para los años 60, fines de los 50 y inicios de los 60 del siglo XX, cuando se desarrolla la industria textil en nuestra región, lo primero que se forman son sindicatos textiles de Patagonia, ¿no? Y en general, además, muy interesante, dirigidos por mujeres. Y lo que termina pasando es que la AOT, la Asociación Obrera Textil, interviene en esos sindicatos, en acciones, además, en algunos casos muy violentas, manda interventores de esos sindicatos, manda grupos de choque, porque no los había localmente, y interviene en esos sindicatos y además, dato interesantísimo, pone a varones dirigiendo los sindicatos, ¿no? Bueno, esas tensiones aparecen en varios momentos. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Espero haya salido bien la grabación. En algunos momentos me desconcentraba un poco porque veía como que quizás no andaba bien la conexión, que es una problemática que solemos tener, supongo que en todos lados, pero en Patagonia bastante especialmente con la conectividad de internet. No, seguramente salió fantástico, bueno, muy claro y muy productivo poder escuchar un poco cómo fue este proceso allá en la Patagonia. Hoy nos acompañó el historiador Gonzalo Pérez Álvarez para pensar y problematizar a la clase en la Patagonia en sus orígenes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Preguntas de un Obrero que Lee.